con la segunda intervención con relación a este nuevo humanismo universalista y me parece prudente que lo mínimo que tenemos que hacer es explicarles a ustedes por qué se llama nuevo humanismo universalista. Pues bien, nuevo porque es una nueva concepción del ser humano. A través de la historia se han tenido diversidad de concepciones y en la medida que el tiempo avanza por los descubrimientos que se hacen, el adelanto de la ciencia, el adelanto tecnológico, se llegan a nuevas y necesarias conclusiones. Entonces este nuevo humanismo tiene una nueva concepción del ser humano, porque si ustedes se dan cuenta, cuando se habla del ser humano, dicen que el ser humano es un animal de costumbres. Y eso no es así. El ser humano no es un animal. El ser humano es un ser histórico, social, cuya forma de acción hace que pueda transformar su medio externo, la naturaleza, y se pueda transformar a sí mismo. Les voy a poner un ejemplo. En 1400 se moría media población europea de tifoidea o escorbuto porque no habían vitaminas. Y fue pasando el tiempo, encontraron las vitaminas y son enfermedades y situaciones humanas complicadas que ya no aparecen. Entonces este ser humano en su avance va teniendo nuevas concepciones, nuevas experiencias, nuevas definiciones. Entonces este humanismo tiene esa concepción de que el ser humano no es un animal, sino que es un ser histórico social. Eh, Humanismo, porque desde luego estamos hablando de este ser humano. Porque este ser humano, cada uno de ustedes, todos nosotros que conformamos la sociedad, somos los que hacemos contribuciones y tenemos relaciones en lo social, estudiamos, todo esto que estudiamos, todo lo que hacemos, pues sí, termina en uno, pero finalmente después va a terminar en los demás, en la acción de uno hacia los otros. Por ejemplo, mis acciones con relación al medio social siempre terminan en otros. Yo al tratar a alguien puedo crearle mucho dolor, mucho sufrimiento, si lo discrimina, si le hago violencia o si pondero sus virtudes o sus cualidades. Entonces ser humanista y este humanismo consiste principalmente en tratar a los demás como uno quiere ser tratado, de tratar bien a otros y tratarse bien a sí mismo. Ese es un tema que más adelante profundizaremos y ahora lo ponemos como ejemplo por la conversación que estamos llevando. ¿Por qué universalista? Universalista porque este ser humano ha sido acompañado por este humanismo desde que el ser humano era un ser prehistórico, desde que este ser humano caminaba así, mirando para el piso y comenzó a pararse y mirar para adelante, esa sensación, eso del humano lo fue acompañando para que el ser humano fuera avanzando. Y universalista también porque sirve para el panameño, para el birmano, para el gringo, para el ruso, para el niño, para el joven, para el anciano, para el adulto, porque son herramientas precisas para que este ser humano pueda manejarse bien en su relación social, que pueda manejarse bien consigo mismo, en sus aspiraciones, en sus proyectos, en sus ilusiones, que sea un ser humano que comience a creer en sí mismo. Eh, Como siempre, hay un recorrido histórico. La vez pasada hablábamos de Sarenga, pero ahora vamos a teorizar no tanto, sino a hacer un relato, un resumen muy comprimido de lo que fue pasando después de Sarenga. Después de que Silo hizo esa arenga pública allá en Punta de Vacas, este movimiento se llamó movimiento siloísta. ¿Por qué siloísta? Porque venían las enseñanzas de Silo. Y este movimiento siloísta fue conformado por esas personas que asistieron a esa primera reunión y se fueron formando grupos de estudio en base a esa arenga, porque pese a que esa arenga fue algo muy sencillo, muy poético, tiene un trasfondo psicosocial muy pero muy importante. Entonces se fueron organizando grupos y estos grupos inicialmente comenzaron a estudiar más que todo en Chile y en Argentina. Pero con el correr del tiempo y con una persecución que se le hizo al movimiento siloísta,
como habíamos hablado en la exposición pasada, unos fueron deportados, unos fueron para España, otros fueron para Italia, para Europa, otros cogieron para India, para Estados Unidos, y allí se comenzó a difundir este humanismo. Este humanismo llegó a Europa, especialmente a España, a Italia, a Inglaterra, a los obreros de las manufacturas en Glasgow, también a los obreros de Hungría. Se fue extendiendo este conocimiento, inicialmente muy teórico, pero ya después de pasado un tiempo se logró sintetizar variedad de estudios que se hicieron sobre el ser humano y su comportamiento. Desde luego que necesitamos una organización para difundir esto, porque consideramos que la organización tiene mucho sentido porque cuando se está organizado hay poder. Hay poder en el sentido no de ejercer violencia sobre otros, sino el poder de la organización para poder influenciar y poder llegar a como queríamos al medio social. Entonces, se creó un organismo, se le llamó organismo a una asociación sociocultural conocida como la Comunidad para el Desarrollo Humano, la cual tiene personería jurídica y fue ampliamente reconocida por Naciones Unidas. Esta comunidad comenzó a hacer producciones de contenidos de los estudios de los que hemos venido hablando y se tradujo al francés, al inglés, al ruso, al alemán, al húngaro, bueno, por supuesto al español y al portugués, y se llamó el libro de la comunidad, The Book of the Community, donde aparecen la síntesis de esos primeros estudios, que es una presentación teórica pero práctica. Porque ahorita cuando comenzamos a hacer esas exposiciones, fíjense ustedes, estamos hablando de estudios y prácticas del nuevo humanismo universalista para el mejoramiento de la vida personal y social. Entonces en ese primer librito de la comunidad aparecen sintetizadas esas primeras concepciones que van a ser llevadas a la práctica. Después de la producción de este libro de la comunidad, casi que simultáneamente aparece un librito escrito por Silo, conocido como La Mirada Interna. Comienza la circulación de este libro, se comienzan a hacer algunos intercambios en muchos países sobre este librito de La Mirada Interna, y pasado un tiempo hay la producción de un libro muy pero muy interesante a nivel mundial, conocido como el libro de autoliberación, cuyo autor es Louis Amann, un humanista, un psicólogo muy reconocido a nivel mundial, y será este libro el que comience a extenderse por todo el mundo para que la gente comience a hacer realmente esas primeras prácticas, a tener realmente experiencias, porque sí, la teoría es interesante, pero si hay teoría y práctica, que es nuestro caso, eso es lo más interesante. Entonces este libro de autoliberación, junto con el librito de la mirada interna, junto con el libro de la comunidad, fueron de las primeras producciones que fue haciendo este movimiento conocido en ese momento como movimiento siloísta. Ya sigue transcurriendo el tiempo y se ve la necesidad no solamente de trabajar con el libro de la comunidad, sino nos damos cuenta que es necesario que ese ser humano que se mueve en diferentes campos del quehacer humano, hagamos producciones sobre el tema de lo cultural, sobre el tema de lo político, sobre el tema del estudio, del conocimiento, del adelanto de la tecnología, qué pasa con el armamentismo nuclear que comienza a crecer aceleradamente. Entonces ya no solamente nos presentamos al medio con el organismo de la Comunidad para el Desarrollo y el Equilibrio del Ser Humano, sino ya comenzamos a hablar del Partido Humanista para tener participación política, donde hacemos la primera internacional humanista en Florencia, Italia. De ahí vamos a Rusia, hacemos la primera conjunción mundial del Partido Humanista en Rusia. Pasados unos meses vamos a México
hacemos una presentación de la Internacional Humanista. Bajamos a Chile, a Sudamérica, hacemos otra presentación del Partido Humanista y entonces ya tenemos funcionando el organismo de la Comunidad para el Desarrollo Humano. El Partido Humanista, que comienza a funcionar mínimamente en 15 países. El Centro Mundial de Estudios Humanistas. El organismo de Mundo sin Guerra y sin Violencia y Convergencia Cultural. Entonces se comienza a desarrollar cada uno de estos organismos en el medio social y ese movimiento comienza a crecer, a extenderse en lo largo y ancho del planeta. Nos seguimos presentando en el ámbito de la acción social como movimiento. Ya al principio era movimiento siloísta o los siloístas, pero vimos la necesidad por la dinámica y extensión de nuestras ideas llamarlo movimiento y siguió pasando mucho tiempo hasta que finalmente se decidió colocar el nombre de Movimiento Internacional Humanista. ¿Por qué movimiento? Por lo que les digo, esa dinámica, el despliegue, la extensión, charlas, conferencias, foros, congresos. Entonces movimiento por eso, por esa acción en el medio. Movimiento humanista porque todos estos congresos, todas estas presentaciones giraron siempre y seguirán girando a favor y beneficio del mejoramiento de la vida humana. Este movimiento internacional humanista coge tal fuerza y tal vigor que comienza aceleradamente a influenciar a las sociedades actuales a lo largo y ancho del planeta. Fácilmente nos dimos cuenta cómo crecíamos, íbamos hacia la India, llegamos hasta el Japón, llegamos a la mayoría de los países europeos, de ahí vimos expresiones muy interesantes en el África, y aquí en Sudamérica, Latinoamérica y Estados Unidos el crecimiento era muy interesante. Entonces fue una muy linda época donde estuvimos muy contentos y esto dio lugar para seguir haciendo estudios, seguir haciendo producciones. Y merced a esto, sí lo planteó la posibilidad de hacer unos estudios durante un año con participación de mucha gente de muchos países en la isla griega de Corfú. Entonces se concretó de que iba a haber como un centro de estudios humanistas en Grecia, donde iban asistiendo personas por camadas. Entonces la primera camada de estudio que correspondió a un mes iban 500 personas, el otro mes 300 y así. Y después de terminar esos estudios en Grecia, en Corfú, se repitieron en las islas de las Palmas de las Gran Canarias en España y terminados esos estudios hicieron unas producciones escritas que tuvieron resonancia a nivel mundial y una de ellas fue conocida como Apuntes de Psicología. Esta obra fue la base de la siguiente producción de Silo en el Instituto de Investigaciones y Ciencias de Moscú, conocida como Contribuciones al Pensamiento. Los estudios y experiencias en los libros mencionados como otras no nombradas serán la base para desarrollar en este semestre lo que conocemos como prácticas y estudios del nuevo humanismo universalista para el mejoramiento de la vida humana en lo estrictamente personal y social. Vamos a ponerle un poquito de poesía y hacer alusión a un pequeño texto que aparece en uno de nuestros libros conocido como El Paisaje Interno, que está estrictamente relacionado con el aprendizaje y que dice así. 2 puntos, abrimos comillas. No hay aprendizaje, por pequeño que sea, que se cumpla por el solo hecho de contemplar. Aprendes porque algo haces con lo que contemplas. Y entre más haces, más aprendes, ya que según avanzas, se modifica tu visión. Esto del aprendizaje, desde luego que es una de las cosas más importantes de la acción humana. Todo lo que vienes aprendiendo, porque fíjense ustedes, si uno desde niñito, desde que es chiquitico, comienza a aprender a caminar, después comienza a aprender a hablar, a mover su cuerpito, etcétera, etcétera. El aprendizaje es fundamental y ser humano, nosotros vamos aprendiendo por error y acierto.
Hablando de esto del error acierto, les pongo un ejemplo muy práctico. El caso del teclado, el caso del internet o la máquina de escribir. Tú no has escrito manejando el teclado, entonces vas a poner la palabra amor y de pronto en vez de marcarla dice, ¡ay, me equivoqué! Y ya me sea la práctica, en la medida que comienzas a practicar, ya llega un momento en que comienzas a escribir y manejar el teclado, tan ni siquiera mirándolo, sino ya se convierte en una cuestión muy incorporada y muy mecánica. Y bueno, eso es muy interesante. Entonces, como nuestro tema es el humanismo, entonces seguramente muchos se preguntarán, y desde luego tiene que hacerse, ¿qué es el humanismo? ¿Qué es el humanismo? Ante esta pregunta, unos no tienen mucho interés en saberlo, otros sí comienzan a interesarse, y eso es normal. Entonces pretendemos que con esto que vamos a tratar, a definir el humanismo, la gente a quien llegue esta concepción, analice un poquito y comience a pensar en este tema del humanismo, en los puntos a los cuales vamos a hacer alusión en este momento. El humanismo es un sistema de pensamiento que proclama la libertad humana, la libertad del ser humano como máximo valor, y la no violencia y la no discriminación como práctica social. Vistas así las cosas, este humanismo también es una nueva sensibilidad que está despertando en el ser humano para nutrirlo en sus mejores aspiraciones. Este humanismo también es una perspectiva hacia el futuro, Este humanismo también es un conjunto de ideas que, poniéndolas en práctica, constituyen un nuevo estilo de comportamiento, llevando a que este ser humano se constituya en un ser humano libre, feliz, ético, solidario, inspirado y no violento. Que esa actitud de violencia generalizada que tiene el ser humano en este momento histórico cambie, que se pase a otra mentalmente. Podríamos decir también que este nuevo humanismo es un camino de liberación, de irse liberando paso a paso, como se va liberando el caminante que va hacia su ciudad. Entonces, no hablamos de libertad, hablamos de liberación, de movimiento, de proceso, no como algo quieto, sino donde se van aprendiendo cosas, se van practicando, se van integrando y se van traduciendo en la acción concreta, en la vida cotidiana con criterio de realidad. Si quisiéramos definir el humanismo poéticamente, porque la poesía siempre tiene que acompañar la ideología, la acción humana, la poesía es una gran expresión del sentimiento humano y también se ha perdido la poesía, el encanto, la dulzura en la vida cotidiana de los individuos. Entonces yo, una vez pensando en definir este humanismo, llegué a esta conclusión. Se las voy a contar. El humanismo es un fueguito lejano que aparece a lo lejos, dando luz y calor al extraviado caminante. También podría decir que este humanismo, cuando el ser humano lo toma en sus manos, lo pone en práctica, es salir de ese sueño ensombrecido y oscuro a la luz de un nuevo día. Este humanismo es una necesidad en el ser humano. Y lo lindo de este humanismo es que este humanismo y esta práctica termina en ti, termina en uno. Porque si decimos, por ejemplo, lleva la paz en ti, trata de ser un ser solidario, un ser libre y feliz es en ti. Y eres tú el único encargado de darle dirección a tu vida y a tu destino.
El nuevo humanismo universalista, a través de su proceso y desarrollo, en sus prácticas, estudios, investigaciones y producciones, concluyó en 6 puntos precisos que tienen que ver con la acción humana en lo personal, con la acción humana en lo social. Son 6 puntos que constituyen nuestro ideario. 1. Para nosotros los humanistas, el ser humano y la preocupación y el valor central es el ser humano, es la vida humana. No existe nada más importante para nosotros que la vida humana. Para nosotros la vida humana es más importante que el Estado, que los gobiernos, que los modelos sociales, que las imposiciones de un sistema y una organización social. El ser humano, para nosotros los humanistas, es el ser más importante. El ser humano es la expresión del desarrollo de la vida en su más alto nivel. Un ser humano dotado magnificentemente perfecto. Un ser humano donde tu cuerpo es ese maravilloso instrumento que dispones para expresarte en el mundo. El ser humano es lo máximo que existe. No porque lo demás no sea extraordinario, indudablemente que sí, la vida animal, vegetal, las estrellas, todo es extremadamente magnífico, la naturaleza que es tan sabia así lo ha previsto, pero el ser humano es el que transforma, el ser humano es el que cambia las cosas, el ser humano es el protagonista de la historia. Entonces para nosotros, el ser humano como valor y preocupación central es el punto número 1. 2. La igualdad de posibilidades para el desarrollo del ser humano por el solo hecho de haber nacido y la dignidad que se merece. Por el solo hecho de haber nacido y la dignidad que se merece. ¿Cómo es posible que haya gente en el mundo, niños, ancianos, que no coman? Si es que este mundo, esta naturaleza no fue diseñada para unos pocos seres humanos, es para todo el mundo. El derecho a la alimentación, porque ese derecho a la alimentación ni siquiera es un derecho, es una necesidad ineludible para el desarrollo de la vida humana, así sea un pájaro, pez, cangrejo, tigre, león, elefante, unicelular, necesita de abastecerse del medio externo para desarrollarse y poder sobrevivir. Entonces a los humanistas nos parece completamente absurdo, injusto, inaudito, que a estas alturas, con tanto desarrollo que hay, con tanta producción mundial, haya gente que no coma. Para nosotros los humanistas eso es completamente indignante. El ser humano como valor y preocupación central y la igualdad de posibilidades. No es un reclamo, es una exigencia que hacemos y trabajamos en esa dirección. 3. El desarrollo del conocimiento por encima de todo lo establecido como verdades absolutas e inmutables. No hay verdades absolutas. En este universo, en este mundo, la vida todo cambia. Hay una dinámica, hay ciclos. Ahí vemos el día, la noche, el verano, el invierno. Las ideas van cambiando, todo va progresando, la gente va haciendo sus aportes y eso es inmensamente válido. Entonces auspiciamos el desarrollo del conocimiento por encima de todo lo establecido como verdad absoluta e inmutable. Eso es muy importante para el desarrollo de la sociedad y de los individuos como tal. 4. La afirmación en lo estrictamente personal y cultural. Porque cada persona tiene su cultura y cada ser humano es inmensamente valioso y ese ser humano tiene que aprender y ejercitarse en autoafirmarse a sí mismo, de creer en sí mismo, considerar que eso que piensa, eso que siente, eso que hace es un ser muy valioso y que está haciendo un aporte a la sociedad y es un ser que vale inmensamente. El ser humano no tiene un valor como tal, sustituir una vida humana nunca se podrá hacer. Entonces, la afirmación en lo estrictamente personal y cultural es una necesidad también para este ser humano. El 5.º punto tiene que ver con esto de las ideas y las creencias. Porque la gente tiene ideas, tú tienes creencias,
Y en el caso de las creencias, nadie tiene por qué venir a decirte que no creas eso, que tienes que creer lo que tú crees, que debe creer e imponer. Eso es la imposición, está mandado a recoger. Cada ser humano tiene toda la libertad de creer o no creer en Dios, por ejemplo, en creer o no creer en la inmortalidad. Unos creen en el Buda, otros en Jesús, otros en Mahoma, hay una especie de creencias religiosas, distintas culturas africanas, asiáticas, en esta gran diversidad humana, son completamente distintas, completamente diferentes, procesadas en momentos históricos distintos, en lugares geográficos distintos. Entonces, las ideas y las creencias tienen que ser afirmadas por aquellos que no pertenecen a esas ideas y creencias, en el sentido de por lo menos mínimamente no hacer ningún tipo de juzgamiento ni discriminación sobre las ideas y las creencias de los demás. Y que te afirmes en tus ideas y comiences, como decíamos en el punto anterior, a creer en ti. Que eso que tú tienes en mente, esas ideas son inmensamente valiosas y debes mantenerte firme con tus ideas y con tus creencias, cualquiera que sean. El sexto punto. Ese punto es de vital importancia y tiene que ver con el tema de la violencia. Porque la violencia aparece como máximo exponente de destrucción. La violencia no te aporta absolutamente nada. Pasa que la violencia se usa porque es la forma más fácil de obtener lo que se quiere. Que es el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Claro, te amenazan y ante una amenaza tú cedes. Es la forma más fácil de dominar al otro, pero también para nuestro criterio también es la más estúpida, la más cobarde, donde este ser humano, ese tema de la violencia, tiene que ir trabajando en ella para irla superando. Entonces, este tema de la violencia, comencemos por definir la violencia. Podríamos decir que la violencia es el uso excesivo de la fuerza. El uso excesivo de la fuerza es la violencia. Pero la violencia en nuestra sociedad no aparece como violencia física, donde unos seres humanos matan a otros, que eso es completamente absurdo, es indignante que a estas alturas de la vida seres humanos que estén matando a otros. Para nosotros es inconcebible que eso pase. Entonces esta violencia física es una forma muy grosera, muy primitiva de la acción humana, la violencia física, que a futuro seguramente desaparecerá y que los seres humanos de otras épocas dirán, pero qué estupidez, qué momento histórico tan oscuro, cómo era posible que entre ellos se mataban, se disfrazaban con cascos, con armas. Fuera de que es absurdo, es algo ridículo, donde nosotros los humanistas estamos completamente en contra de todo tipo de violencia física. Violencia económica. Hay una violencia económica. ¿Cómo no hacer violencia económica donde los supermercados están llenos de alimentos ordenados, guardados por espejos, limpios, exhibiéndose? Afuera el ser humano no tiene alimento, no tiene vestuario. Es indignante eso de la violencia económica. Y la violencia económica es cuando explotas al otro, cuando no hay justicia con el otro. Porque cuando tú contratas a alguien para trabajar tienes que ser justo y pagarle lo que se merece. Pero eso no pasa hoy en día. Los que tienen las empresas lo hacen pensando solamente en su desarrollo personal. Y eso, para nosotros, los humanistas, es inmensamente reprochable, este tipo de violencia económica. Violencia racial. Hay violencia racial por el solo hecho de que tu piel, que es una cuestión de pigmentación, porque eres negro, moreno, amarillo o blanco, te discriminen por tu raza. Grandes horrores se han cometido en la historia con esto de la discriminación. No hay que ir muy lejos. La cuestión de la raza negra, la época de la esclavitud. Eso es absurdo, la discriminación en los Estados Unidos, en Alabama, donde los seres humanos de raza negra eran tratados casi como animales. Esa violencia de la discriminación racial también es una respuesta estúpida del ser humano.
que porque el otro tiene otro color. Sea negro, amarillo, blanco, el ser humano, todos los seres humanos estamos compuestos de la misma manera, con una cabeza encima de los dos hombros, dos manitos, dos paticas, caminamos, dormimos, comemos, etcétera, etcétera. Los cambios son solo de forma, uno alto, otro joven, otro más viejo, un hombre maduro, con ojos azules, ojos verdes, cambia la forma, pero el ser humano en su esencia es exactamente igual. Entonces discriminar a un ser humano para nosotros los humanistas, a mí me da vergüenza por aquellos que lo hacen. Discriminar a otro racialmente es una forma mental completamente absurda, oscura y negativa. Violencia religiosa. ¿Crees que no haces violencia religiosa cuando discriminas a otro porque no es de tu propia religión? Cuando le cierras las puertas o lo difamas, tratas de imponer tu punto de vista. Nadie tiene el molde. ¿Dónde está el molde para que uno imponga al otro un estilo de vida? ¿Dónde está? ¿Quién tiene ese molde para que tú lo impongas? Entonces la violencia religiosa debe ser profundamente respetada. Ah, ¿que eres del Islam? Perfecto. ¿Que eres cristiano? Perfecto. ¿Que eres budista maometano? Perfecto. ¿Qué va a hacer uno decirle a alguien porque profesa esa religión que está equivocado? ¿Qué derecho moral lo asiste a uno para hacerlo? Eso también es un gran error. Entonces, esto de la violencia religiosa es inadmisible para nosotros los humanistas. No debería existir la violencia religiosa, pero desafortunadamente existe. Y todos estos tipos de violencia no lo inventamos los humanistas. Nos vimos en un momento histórico, en un mundo donde esto de la violencia está reinando y a nosotros nos parece que ese reinado tiene que acabarse, porque ese reinado de la violencia nos está llevando al abismo. Entonces, todos esos tipos de violencia se sintetizan muy sutilmente en el tema de la discriminación, que es como el correlato de todas estas formas de violencia. Violencia física, económica, racial, religiosa, moral. Donde hay mentira, donde hay hipocresía. Eso es otra forma de violencia. Psicológica, cuando impones al otro, cuando insultas al otro, cuando engañas al otro. Es otro tipo de violencia muy sutil y muy perjudicial para el ser humano. Violencia sexual también. Entonces todos estos tipos de violencia para nosotros son repudiables. Y planteamos la actitud opuesta, que es la actitud de la no violencia. Esto de la no violencia ofrece muchas dificultades en la acción, en la vida cotidiana de los individuos, porque se cree ingenuamente que lo mejor es ser violento, que el ser humano vale y es poderoso porque es fuerte, porque mata, porque insulta, porque está por encima de los demás. No, 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 no. La no violencia es cuando uno demuestra la altura de su conciencia en sus contemporáneos. Y esto de la no violencia no quiere decir que uno sea un tonto. Como dice un amigo un día, no es que uno sea el tonto del barrio. Nosotros no ponemos ninguna mejilla. La situación de la no violencia es una actitud despierta, dinámica, inteligente, sagaz, ágil, como una serpiente. Soy no violento, pero estoy muy atento, estoy muy alerta, de que no me contamine la violencia, estoy muy atento en tratar de dar respuestas de no violencia, que al dar respuestas de no violencia te engrandeces, te sientes mejor. Cuando realmente le das una respuesta a otro ser humano como debe ser, no matándolo, no insultándolo, no discriminándolo. Yo creo que todos los que me están escuchando en algún momento de sus vidas, igual que yo, por supuesto, han tenido momentos donde te han discriminado, donde te han hecho mucha violencia y eso hace mucho daño. Eso pasa mucho en los colegios hoy en día, entre los jóvenes, esa forma de violencia, donde critican al otro, donde le hacen bullying al otro, donde le ponen apodos al otro. Todo eso es muy perjudicial para el ser humano. El ser humano tiene un psiquismo muy delicado. Yo pongo el ejemplo, yo me acuerdo cuando era muchacho, había un chico
Y él era gordito. Y comenzaron a decirle Porky, que era un personaje, un cerdito, Walt Disney. Y pasado el tiempo, una vez hablando con él, fumaba marihuana, andaba muy solo, un día hablando con él y me dijo, no, es que a mí me ha afectado mucho desde hace mucho tiempo porque desde niño me dijeron esto y me pasa eso. Entonces, este ser humano es muy delicado y eso que ya pasó, pero que te hizo mucho daño, sigue dando vueltas en la cabeza y en el corazón de la gente. Y pasa un día, una semana, un mes y años, y este ser humano sigue con eso que le afectó en momentos anteriores de su vida. Entonces, la no violencia tiene que ver con generar una linda actitud, y una cosa linda pero con fuerza en la relación humana día a día. Podemos hablar sobre el tema de la violencia diciendo que la violencia impide la inspiración. Si hay violencia no hay inspiración, no hay poesía, no hay amor, no hay virtudes con el tema de la violencia. Sin inspiración no se expresa el espíritu humano. Y sin espíritu el hombre muere. ¿Qué es lo que pasa hoy con estos poderosos? No tienen espíritu, su espíritu murió. Ellos no tienen espíritu. Son muertos que viven, porque lo único que les interesa es tener, destruir, imponer. La violencia hace las virtudes lejanas, porque si eres violento, siempre con la violencia. Violencia para acá, a la derecha, a la izquierda, por la mañana, por la tarde, por la noche, a todo momento. Hace las virtudes lejanas, no se expresa eso tan maravilloso que hay en ti, esos grandes sentimientos, el amor, la amistad, la solidaridad, etc. No es necesario definir la violencia porque cada ser humano la conoce en el fondo de sí mismo. No hay ser humano que haya pasado por este planeta que no haya tenido momentos de violencia. Y hay seres humanos que han permanecido con esa violencia guardada en su corazón, en su interior. Entonces, el tema de la violencia hay que desecharlo. El tema de la violencia no sirve para el ser humano. Entonces la no violencia será el reconocimiento de las profundas virtudes de cada ser humano, que se expresarán en su vida cotidiana para que se manifieste su espíritu. La historia de la no violencia en el ser humano ha sido demasiado extensa. Pasa que poco se ha hablado de ella porque el sistema imperante es violento y al sistema no le conviene que hablemos de la no violencia. Pero si vamos atrás en la historia, por ejemplo en la Roma antigua, en el Monte Aventino hubo un retiro de la plebe que se le llamaba en esa época reclamando sus derechos y la acción fue muy eficaz. También se han presentado casos en la Europa, en Hungría, en Inglaterra, en Alemania, muchas expresiones con el tema de la no violencia que han tenido una acción eficaz en el medio. Cuando nosotros hablamos de la no violencia, estamos hablando de la no violencia porque ser violento no es eficaz. Ser violento no es eficaz. La violencia lo único que te produce es destrucción y sufrimiento. Tú tienes un acto de violencia, tu primer acto de violencia es un acto descontrolado, que es el momento 1. Pero pasado el tiempo, el momento 2, ya donde se te ha bajado toda esa violencia, esa adrenalina, comienzas a reflexionar y generalmente pasa que la gente comienza a arrepentirse. Yo cómo hice esto, cómo es posible. Y algo muy habitual en el comportamiento de la sociedad actual es esa palabrita de la pena, que qué pena, que discúlpame, no, eso tiene que desaparecer, lo que tiene que hacer uno es andar muy pilo, muy atento y tratar de ser no violento, porque esa no violencia es buena para ti. Entonces, volviendo al tema de la historia de la no violencia, realmente donde se tienen vestigios de documentación que se inicia la no violencia es con Tolstoy, León Tolstoy, un anarquista cristiano pacifista que comenzó a hablar
del tema de la no violencia y que años después lo tomó el famoso Mahatma Gandhi con la cuestión de la IMSA, de la no violencia. Y fue tan eficaz esta acción de la no violencia que fue un ejemplo histórico donde Gandhi saca a los ingleses con el rabo entre las piernas al demostrarle la altura de su conciencia, darles un ejemplo en la actitud, con acciones de la no violencia, sacó al imperio más grande y más poderoso de la historia que han sido los ingleses. Eso fue magnífico. También pasó con Martin Luther King, él alababa más los derechos de los negros, donde se logró realmente, felizmente, reconstituir la postura de la raza negra en Alabama, en los Estados Unidos y en el resto de Norteamérica, pese a que esa discriminación racial todavía existe en los Estados Unidos. No hay que ir muy lejos. Nos dimos cuenta hace muy poco tiempo y nos causó una indignación y un rechazo total cómo acabaron con la vida de este muchacho, ahorita no me acuerdo el nombre, pero ustedes ya saben quién es, por manos de la policía. Y hemos visto también aquí casos en nuestra policía, cómo han producido actos de violencia sobre nuestros amigos y amigas colombianos. Entonces la historia de la no violencia es una historia que es una historia muy larga. También esto de la no violencia ha sucedido en pueblos centroamericanos como el caso de Nicaragua, El Salvador, donde se han dado muchas expresiones de la no violencia, pero que nunca han sido comunicadas. A este sistema le interesa siempre la violencia. Fíjense ustedes, uno prende el televisor y todo es violencia. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando con este tema de la violencia? ¿Pero qué es esto? Tenemos que parar esta ola de violencia enloquecida que se ha apoderado de todo el mundo, donde estos medios de comunicación nunca hablan cosas buenas, nunca plantean una posibilidad para la gente, una noticia. ¿Qué nos vienen a decir? Tanta cosa trágica. No es que no nos importe, pero no ganamos nada y nosotros no podemos hacer nada. Los que tienen que hacer algo son los gobiernos. Son aquellos que emplean a los otros y ven en los otros una masa anónima. Todos estos políticos, esta generación decadente que no ha respetado estas nuevas generaciones y que quieren imponer su paisaje. Toda esa forma de violencia. Entonces la no violencia será la acción de las nuevas generaciones, de la gente joven, porque ustedes, muchachos, muchachas, son los encargados de enseñar a las adultas un nuevo afecto y una comprensión. Y ustedes, amigos, chicos, jóvenes, son los encargados de restablecer el tejido social. La relación que deberían tener ustedes debería ser una relación siempre muy cordial, de apoyo, de solidaridad, de no violencia, de ayuda, de reconocer en el otro un ser humano y tratar en lo posible de construir una nueva sociedad. Y nosotros los humanistas tenemos una fe incondicional muy grande en que ustedes los jóvenes van a ser los encargados de mejorar este mundo, porque todo esto anda muy mal. Y entonces, más allá de toda esta teoría, de todo lo que hablamos, lo que va a importar es la acción. Lo que va a importar es lo que tú hagas. Cuando tú te des cuenta que estás fallando, que tienes esa violencia, que eso no te está haciendo bien, comienzas a recomponerte, comienzas a cambiar tus imágenes, comienzas a cambiar tus pensamientos, tus sentimientos y puedes hacerlo. Porque el ser humano no es un bólido que cae, una cosa pesada, es una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Bueno, el tema de la violencia tiene que haber referencias y unas herramientas precisas para superar esta violencia. Hemos venido haciendo durante mucho tiempo en lo largo y ancho de este mundo, en Sudamérica, Asia, Europa, unos tallercitos que son conocidos como los talleres de la no violencia activa. Talleres de la no violencia activa para influenciar a las sociedades actuales y a los seres humanos en una sociedad y un ser humano
solidario y no violento. Entonces hay unas pequeñas preguntitas, son como unas reflexiones que yo se las voy a enunciar. Espero que les lleguen muy profundamente para que analicen en ustedes ese tema de la violencia. Entonces, esta es una primera preguntita, que sin embargo pueden anotarla, pueden contestársela a sí mismo, ustedes mismos después. Esto no es para que me den razón a mí, nada que ver en absoluto, sino que tengas una mirada interna contigo o contigo misma, contigo mismo, de cómo es este tema de la violencia. ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar sobre tu violencia personal? ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar sobre tu violencia personal? A mí no cabe la menor duda que sí, porque todo ser humano, así sea poco, levemente o extensamente, piense en este tema de cómo soy, por qué hago esto, por qué mi violencia, por qué mi tristeza, mi soledad, todas estas cosas. Entonces esa preguntita, para que ustedes se la respondan a sí mismos. Vale la pena, no se gasta mucho tiempo y sí puede ser muy útil para el futuro, para tantas actividades que realizamos cuando estamos en contacto con los seres queridos, con amigos, en lo laboral, etcétera, etcétera. ¿Has observado qué pasa en ti cuando respondes violentamente? ¿Cómo te sientes después, lo que hablamos hace un ratito? Actúo violentamente, ¿cómo me siento? Pasa que cuando el ser humano se altera y es violento, su misma respiración, todo se altera, su cuerpo se altera, se hace daño con el tema de la violencia. Y después ya comienza uno a bajar y es cuando, como decíamos hace un rato, llega la cuestión del arrepentimiento, porque hice esto, porque hice lo otro, que es mejor no llegar a eso porque ya después no se puede hacer nada para retribuir o que ese daño que se hizo ya no se haga porque ya se hizo. Entonces se trata como de ser uno muy preventivo siempre ante el tema de la violencia. ¿Qué pasa en mí cuando respondo violentamente? ¿Cómo me siento después? ¿Y has reflexionado sobre qué es lo que te produce más violencia? Porque la violencia llega a ti por estímulos externos. Pasa alguien y te dice, tú eres un estúpido, que no sé qué, es una cuestión externa y te genera violencia y respondes con violencia. Pero también muchas veces la violencia se da en ti por estímulos internos. Por ejemplo, tienes un gran amor, perdiste ese gran amor, te acuerdas de ese gran amor, te funciona la memoria y entras en un estado de violencia también. Entonces siempre la violencia que se da en el ser humano es por cosas externas, que están de mi cuerpo para allá, que yo veo, que yo percibo, pero también de unos estímulos internos, de todo eso que veo yo cuando llego a la noche y pienso en muchas cosas, cierro los ojos, veo muchas cosas ahí. Y muchas veces eso que veo internamente me genera tristeza, soledad y violencia. Todo eso lo vamos a estudiar más detalladamente más adelante con prácticas muy concretas. El otro punto sería que me parece que es muy inusual, es la respuesta de no violencia. A ver si miras en ti cuáles han sido las respuestas de no violencia y cuáles han sido sus resultados. Vuelvo y lo repito, los resultados de la acción de la no violencia te engrandece. Es mucho más complicado en el mundo actual dar una respuesta dar una respuesta de no violencia, de violencia, pero la no violencia te enaltece, te hace crecer internamente, fortalece tu espíritu. Ahí es cuando el ser humano, el hombre es un verdadero hombre y la mujer una verdadera mujer. Cuando esas actitudes tienen dirección, cuando esas actitudes son para beneficiar al otro, cuando esas actitudes son las que corresponden a la verdadera vida y al desarrollo y evolución del ser humano. Esto de la no violencia no lo estamos planteando como una cuestión de que
con esa moralina. No, 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 no. Es una cuestión, es una actitud de fuerza, como les decía antes, de esa sagacidad mental, de esa agilidad. Porque cuando tú creas como ese clima de no violencia, la violencia no entra. Eso es algo muy curioso. Cuando tú estás en una postura de la violencia no tiene campo para entrar en esa atmósfera mental que tú creas con la no violencia. ¿Qué crees que es lo que te genera más violencia? Tantas cosas, ¿no? Pero de pronto hay cosas especiales que generan violencia. No lo había mencionado antes, ahorita voy a hablar de eso, la violencia. El origen de la violencia es el deseo. Es el deseo de atrapar, es el deseo de tener, es el deseo de tratar de ser siempre el mejor. Y eso no está mal, pero cuando uno se desfasa, ese deseo se convierte en violencia. Tampoco estamos diciendo que uno no desee cosas, porque si uno no desea cosas, está jodido. Hay que desear cosas, pero hay que saber cómo se va hacia eso que deseo. Ah, que yo deseo salir esta noche con una chica, no sé qué. Ah, bueno, la llamo muy amablemente. A que necesito un trabajo, me presento muy bien, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ir profundizando más adelante. Ahorita estamos haciendo como esas pequeñas preguntitas como para entrar en este tema tan complicado que es el tema de la violencia. Pero que tenemos que desgastarla. Vamos a acabar esa violencia en lo posible, en lo que más podamos. Después de hacer un ligero análisis con uno mismo, uno de pronto podrá precisar si vale la pena comenzar a ser no violento. Claro que esto de la no violencia es un proceso. No va a estar todo el día como un angelito. No, 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 no. Pasa que este tema de la no violencia es un proceso, pero después si tú haces una recapitulación te das cuenta que muchas acciones donde antes eras violento ya eres no violento. Y eso es muy interesante. Porque amigos, queridos, lo que está acabando con este mundo es la violencia, esa que hablábamos, todo ese tipo de violencia. Entonces hay que dar un giro, hay que cambiar el chip, hay que generar un nuevo video, una nueva actitud ante el mundo y comenzar a trabajar en dirección de la no violencia. Bueno, entonces hemos expuesto, ojalá muy claramente, todo este tema de la violencia, la no violencia, que ha pasado con el desarrollo de este movimiento humanista, universalista en el mundo. Y ya para terminar, unas recomendaciones. Nosotros tenemos un periódico, que antes era físico, se entregaba el periódico, pero ahora el periódico es virtual. Este periódico tiene un carácter eminentemente práctico donde los estudiantes pueden expresar su punto de vista con relación a muchos temas. Hay tantas cosas que se piensan, hay tantas cosas que se hacen, hay tantas cosas por hacerse en el campo de la ecología, el arte, el deporte, salud, educación, medicina, geografía, etcétera, etcétera, literatura, arte. Y a mí no me cabe la menor duda que entre ustedes la gran mayoría son personas con muchas inquietudes. Usen el periódico para escribir, aquí ustedes mandan las notas. Claro, no vamos a poder editarlas todas porque hay un espacio limitado, pero bueno. Aprovechamos para esas notas que ustedes escriban sus puntos de vista con relación a muchas cosas, puedan hacerlo. Háganlo. Tenemos en Italia una agencia que se llama Presenza. Está en Milán. Y es una agencia de noticias exclusivamente sobre temas de paz y no violencia. Donde si tú quieres escribir algo relacionado con la paz y la no violencia, o si de pronto de repente tienes una actitud de no violencia y dices, oh, qué bueno que esto me pasó, fue muy chévere, mándalo a Presencia. Cuando se hace esto mensualmente, toda esta información llega a 90 países del mundo. Entonces, en Presencia tenemos esa gran agencia sobre temas de paz y no violencia con sede en Milán. Y bueno, ha sido un gusto enorme haber hecho esta grabación y espero que les llegue, no todo, alguito. Y lo único que realmente te va a engrandecer tu vida y te va a mandar por un buen camino de liberación es una actitud de no violencia. Ahí sí que vas a ser grande.
El que es violento no es grande. Muchísimas gracias. Que tengan un lindo día. Con permiso.